Doctor, platíquenos primeramente cómo nos trató el 2023, cómo trató a la Secretaría de Educación del Estado de Durango. De todos es conocido que fue un año complicado, un año difícil en términos de la administración educativa. Ustedes saben que nosotros llegamos en septiembre de 2022 y pues lo primero que llegamos haciendo fue tratar de poner orden en la parte administrativa, laboral, sindical, prestacional, toda esta parte que nos llevó gran parte del 2023, pero también en la parte académica nos dio la oportunidad de presentar el proyecto educativo Durango del señor gobernador. El doctor Esteban Villegas Villarreal presentó su programa educativo a mediados del año pasado y ese fue pues un parteaguas, digamos, para el desarrollo de la educación en el sistema educativo estatal de Durango. Hoy que estamos arrancando el 2024, ¿qué diferencias hay a cómo tomaron la Secretaría a este inicio de año? Con mucho gusto. Esta parte es importante puntualizarla porque, como bien le decía, el primer año de administración educativa fue un año complicado, un año que nos dedicamos mucho a la parte administrativa, laboral, etcétera. Y este año ha sido definido ya por el señor gobernador y por el señor secretario como el año de la academia. 2024 es el año de la academia en Durango y eso nos va a llevar un trabajo académico y un trabajo pedagógico, didáctico muy importante. Esa es la diferencia fundamental que hay con respecto al año pasado. ¿Y las expectativas que en lo particular usted tiene, cuáles serían? Son muy altas, ¿eh? La verdad es que yo tengo fincadas esperanzas en que logremos mover y transformar el sistema educativo estatal de Durango. Nada menos iniciamos este año desde el día 3 de enero, estamos trabajando en unas jornadas muy importantes en los consejos técnicos escolares y los talleres intensivos de formación continua para profesores. Empezamos el día 3, el mismo 3 de enero de este año, primero trabajando con directivos, jefes de sector, supervisores, directores de escuela, y trabajamos con este nuevo enfoque que nos presenta el modelo educativo de la nueva escuela mexicana, el asunto de la territorialidad, el asunto de la importancia del asesoramiento y el acompañamiento en la mejora continua de las escuelas, la cuestión de la planeación y de los proyectos que se tienen que desarrollar. Entonces, ha sido un arranque bastante prometedor. Yo creo que en esa medida vamos a poder incidir en los resultados que estamos obteniendo en los aprendizajes de nuestros alumnos. Amigos de Ricardo TV, les solicito de favor que se suscriban a YouTube. Aquí abajo está el botón de suscribirse. Hazlo y dale me gusta, dale like a cada video porque eso ayuda a que YouTube lo distribuya en más lados. Sígueme en Facebook, Ricardo TV, Ricardo Ríos. Sígueme también en Twitter, Ricardo TV. Nada menos ahorita vengo llegando de la Universidad Pedagógica de Durango. Ahí están reunidos todos los jefes de departamento con sus supervisores, bueno, una muestra de sus supervisores, trabajando la cuarta sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar que vamos a desarrollar a finales del mes de enero. Hablando de la nueva escuela mexicana, ¿qué le han dicho? ¿Qué le han comentado los profesores? ¿Cómo los ve usted? La verdad es que cuando salimos a territorio, que es muy seguido, yo le quiero compartir, Ricardo, que nosotros trabajamos mucho en territorio. Yo, en lo particular, soy un funcionario educativo más de territorio que de escritorio. A mí me va a ver poco por aquí. Y lo que alcanzamos a ver con los profesores son los problemas de la implementación de un nuevo modelo que inició de manera, valga la expresión, de manera atropellada en 2022. Todavía es hora que estamos analizando el plan de estudios 2022. Este asunto que maneja la nueva escuela mexicana, que tiene que ser con un enfoque humanista, pero el humanismo mexicano, no el humanismo que desde su nacimiento nace como europeo, sino esta parte que tiene que ver
con trabajar ya no por asignaturas, sino por campos formativos. Y dejar un poco el asunto del trabajo en los grupos con un currículum rígido, central, lineal, centralizado y lineal, a uno que se construye en las propias escuelas. Haga de cuenta que de la Ciudad de México nos mandan las orientaciones básicas del programa, que se llama el programa sintético, y cada escuela lo desdobla en colectivo para crear su propio plan de estudio, su propio programa analítico. Y entonces tenemos tantos programas analíticos como escuelas, como zonas escolares, y eso cambia muchísimo. ¿Cuál es la principal dificultad que han encontrado los maestros, Ricardo? El principal problema es la planeación. ¿Por qué se ha convertido en un problema? La planeación y los proyectos. El asunto es que la nueva escuela mexicana dice que dejemos de trabajar por asignaturas. Entonces el maestro ya no planea español, matemáticas, ciencias naturales, no, planea por campos formativos. Y eso involucra que tenga que visualizarse el plan y programa de estudios como un asunto más de integralidad. Y eso hace que se batalle, sobre todo en las secundarias. Usted sabe que nosotros en Durango tenemos 4, bueno, en realidad son 5 tipos de secundarias. Secundarias estatales, generales, secundarias técnicas, telesecundarias y secundarias CONAFE. Todas ellas se cuecen aparte, tienen sus propias particularidades. Pues entonces la orden central desde México es: deje las asignaturas y conviértase en un maestro de campos formativos. Entonces, ¿cómo le dice usted al maestro de física o al maestro de matemáticas o al de literatura que deje de trabajar su asignatura y se ponga a trabajar campos formativos? Pero además tiene que trabajar con base en proyectos en el aula, proyectos de escuela y proyectos comunitarios. ¿Sí? Entonces se complica esa parte, ¿no? ¿Y qué les han ofertado a ellos? Ese es precisamente lo que hacemos en los consejos técnicos escolares. Ahorita están trabajando los jefes de departamento con los supervisores, luego vamos al consejo técnico de zona, en donde los jefes de sector, los jefes de departamento se reúnen con los jefes de sector y los supervisores para posteriormente ir a las escuelas y decirles: a ver, la planeación no es un asunto de formato, no es un asunto en automático. Las planeaciones no se compran como se hacía en Lainitas. en Lainitas o no se compra en la educadora. Dicen que se vendían ahí. El asunto es que ahora la planeación es muy contextual. Este asunto de la territorialidad es muy importante. Cada planeación es contextualizada, entonces no hay una planeación única. Y nos han dicho incluso los maestros: oiga, doctor, ¿y por qué no nos dan un formatito y ya con ese lo hacemos? No hay formato. La formatitis se acabó. Entonces ahora es integrar más esta parte importante, ¿no? De los programas que tienen ahí, ¿qué otro nos falta mencionar, doctor? Mire, hay muchísimo. Usted sabe que esta secretaría es, digamos, la más grande en tamaño del gobierno del Estado, pero también la más grande en complejidad. ¿Por qué? Porque nosotros simplemente de esta subsecretaría en la que yo trabajo, de aquí depende educación inicial, preescolar, primaria, secundarias, estatales, federales, educación indígena, educación especial, los centros de investigación, o sea, es muchísimo lo que hay que hacer acá. Entonces, lo primero que hicimos en un trabajo importante con el señor secretario, por cierto, les manda un saludo, él está fuera de la ciudad ahora, el doctor José Guillermo Adame Calderón, nos pidió que consolidáramos lo que definimos ahora como el panorama educativo 2024. ¿Qué vamos a hacer en ese panorama educativo? Primero, la consolidación del vínculo con los padres de familia. Ustedes saben que una de las complejidades que tenemos en el sistema es que nosotros tenemos más de 750,000 padres de familia en todo el estado. Eso significa que ponernos de acuerdo con nuestros padres de familia es bastante complicado. Afortunadamente, ya logramos definir
a la Asociación Estatal de Padres de Familia una asignatura pendiente que teníamos con ellos. Usted sabe que el presidente anterior pues tenía muchos años, ¿no? Sí. Decían así como medio en son de broma que si era la Asociación Estatal de Abuelos de Familia, porque el ingeniero Ruano ya tenía 20 años aquí, no sé. Sí, sus hijos ya. Pues sus hijos ya están en la universidad. Sí. Y entonces con la llegada del señor Carlos Ramírez, se renovó por fin la Asociación Estatal de Padres de Familia. Y eso nos ha dado la oportunidad de ir desdoblando en cada una de las escuelas los consejos de participación social. ¿Por qué son importantes los consejos de participación social? Le platico, por ejemplo, hay un programa que viene de México que es muy importante, que se llama La Escuela es Nuestra. Sí. La Escuela es Nuestra le aporta a Durango más de 750 millones de pesos para infraestructura y equipo. ¿Quién maneja ese dinero? No lo manejamos nosotros, afortunadamente. No lo maneja los directores ni los supervisores. Lo maneja la Asociación de Padres de Familia a través de cada escuela, a través de los consejos de participación social. ¿Para qué se usa ese dinero? Se usa precisamente para mantenimiento, para infraestructura, construcción de aulas, construcción de oficinas, para equipamiento de las escuelas, etc. Ese es un programa. Le voy a decir varios. Sí, sí, adelante. Segundo, la formación continua. La formación continua en esta secretaría se transforma a partir de lo que Mejoredu nos ha dicho y de que la Dirección Nacional de Formación nos indica de desarrollar un modelo de formación situada. ¿Qué quiere decir? Que vamos a las comunidades y les pedimos y les solicitamos que nos digan cuáles son sus necesidades de formación. Y entonces, a través de este programa, vamos a poder llegar en un primer momento a 2,000 figuras educativas de manera presencial y a cerca de 25,000 de manera virtual. Es un programa muy importante de formación de profesores. Le platico, por ejemplo, ahorita que me decía Ricardo, ¿cuál es uno de los problemas que encuentran en las escuelas? La evaluación. Resulta que la nueva escuela mexicana ya no nos permite poner exámenes, o no solo los exámenes. Y entonces ahora nos pide que realicemos una evaluación formativa. ¿Qué es eso? Entonces el examen ya no vale. Sí vale, sí, y sí se puede usar, pero no solamente eso. El examen es un criterio de evaluación, pero hay otros criterios que nos permiten constatar el avance que los muchachos tienen en inteligencias, conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, valores, etc. Y entonces la evaluación se complica muchísimo. ¿Por qué? Pues porque ahora es una exigencia diferente. Bajo este esquema, entonces, necesitamos formar a los profesores. Y fíjese, le digo algo, la evaluación formativa se viene discutiendo desde hace 2 modelos. Desde, me atrevo a decir, desde Enrique Peña Nieto, desde Aurelio Nuño. Se viene discutiendo acerca de la evaluación formativa y luego vamos y le preguntamos a los maestros, ¿cómo es que usted evalúa formativamente? Pues le pongo un examen, un trabajo, una exposición, la puntualidad y la asistencia. No son criterios, esos no son criterios de evaluación. Y entonces seguimos evaluando de manera tradicional. Sí, por eso necesitamos formar, esa es una de las exigencias. Vamos nosotros a los colectivos y nos dicen, ¿qué es lo que necesitan? Evaluación, porque no sabemos evaluar. Seguimos todavía con ese problema. Es un poco para ejemplificarle lo que vamos a hacer con la formación continua de carácter situado. ¿Qué sigue después de esto? Ahora, en finales de marzo, es la evaluación estatal estandarizada. Así como se está trabajando en las aulas con evaluación formativa, nosotros sí necesitamos saber cómo es que se encuentran nuestros niños, nuestros jóvenes en Durango. ¿Será con el Mejoredu otra vez? No, el Mejoredu ya hace su evaluación y ellos hacen una evaluación diagnóstica. Fue la que acaban de hacer ahora en agosto pasado, de la que ya tenemos resultados. Y entonces, no, el asunto es, necesitamos medirnos nosotros mismos contra nosotros mismos.
y saber cómo nos encontramos. Entonces, afortunadamente el señor secretario nos autorizó la creación de la comisión estatal de evaluación y mejora continua de la educación en Durango, y ellos ya tenemos listo el examen. Ahorita estamos ya nada más con las licitaciones para imprimir. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a evaluar de segundo de primaria hasta tercero de secundaria cerca de 340,000 alumnos en todo Durango, con examen, con un cuadernillo, con examen en físico, con hoja de respuestas en físico, para ver qué es lo que está pasando en la realidad. Porque de Mejoredu nos dicen que estamos igual, que no avanzamos en un año, que prácticamente nos quedamos donde estábamos, y luego viene PISA, que es esta evaluación internacional, y nos dice que estamos reprobados. ¿Sale? Y entonces nosotros necesitamos constatar, mediante una medición real, muy cuidada, de cómo nos encontramos efectivamente en nuestras escuelas, y a partir de eso poder tomar decisiones. Sí, porque Mejoredu y PISA no miden lo mismo. No. Y además, por ejemplo, Mejoredu mide de manera indirecta cosas que no van directamente al conocimiento. Nosotros, ¿qué es lo que vamos a medir en Durango? Lectura, escritura y matemáticas. Un poco desarrollo humano. Formación cívica, desarrollo humano. Pero esa evaluación estatal estandarizada nos va a dar una idea clarísima. Pero no solamente eso, nos va a permitir saber cuál es nuestra mejor escuela en Durango y cuál es la más bajita. Nos va a permitir saber cuál es la mejor zona escolar y cuál es la más retrasada. Nos va a permitir saber quién es el mejor director. Claro, son inferencias que se hacen a partir de una medición cuantitativa, pero son inferencias válidas. Nos va a permitir decir quién es nuestro mejor maestro de sexto grado o de tercero. ¿Vale? Eso es lo que queremos hacer para poder tomar decisiones. Muy bien. Llevo 3. Cuarta, la resignificación de la supervisión escolar. Yo quiero decirle que las figuras de supervisión en Durango nos ganó la vida y nos ganó, el tiempo nos alcanzó. Gran parte de nuestros profesores, supervisores y jefes de sector en Durango, pues son mayores de edad, muy mayores de edad. Tenemos gente que tiene más de 50 años de servicio, 60 años de servicio. Me encontré el otro día con uno que tiene 72 años de servicio. ¡Ah, híjole! Y entonces yo digo, ¿y a qué hora se empezó a trabajar? ¿No? Y entonces, la verdad es que estamos revisando esa parte porque a partir de los nuevos esquemas de supervisión escolar que requerimos en Durango, estamos creando un manual del supervisor y un decálogo de la función supervisora, y muchos de ellos pues van a batallar para poder incorporarse a estos nuevos esquemas. Entonces vamos a revisar con ellos qué es lo que se está haciendo para poder hacer más efectiva la función. Ustedes saben que el supervisor escolar es el puente que hace que lo que sucede en la Secretaría de Educación se lleve a las zonas escolares. Sin un buen supervisor, las zonas escolares no avanzan, no funcionan. Sí, sí. Entonces vamos a trabajar. Y se requiere que pongan a trabajar a los ATPs también. Por ejemplo, que el ATP deje de ser una figura administrativa, un IBM, y que se ponga a trabajar en la parte académica que más nos hace falta. Entonces, de ahí la resignificación de la supervisión escolar. 5, la implementación ahora sí completa del programa educativo Durango 2023-2028. En el primer año logramos implementar 3 de los ejes, como 14 de las líneas temáticas y como 20 proyectos estratégicos o planes. Ahora la idea es que completemos los 5 ejes, las 28 líneas temáticas y los 50 planes o proyectos estratégicos para transformar a Durango. Eso es lo que vamos a hacer en 2024. Sexto, anunciarles que vamos a crear el Conservatorio Estatal de Música
Vienen dos músicos pianistas muy importantes de Rusia, Anatoly Sarin y Svetlana, no recuerdo, el apellido es muy complicado. Vienen dos maestros, una pareja de pianistas rusos, y esta fue una decisión del señor gobernador que yo aplaudo mucho, la creación de un conservatorio de música para que estos maestros nos ayuden a formar musical y artísticamente a nuestros profesores. Sabemos que en Durango la figura del maestro de arte, de cultura, de música, es una figura que no se ha aprovechado, digamos. Sí, porque hay especialistas en danza o en música. Por ejemplo, y nosotros pensamos que la cultura o la formación cultural se circunscribe exclusivamente al grupo de danza folclórica y al teatro tal vez, no sé. Pero no, esto viene a transformar la parte de la educación artística y musical en Durango. Nosotros esperamos que en el mes de marzo ya los tenemos con nosotros aquí desarrollando el primer diplomado. Van a estar trabajando, más adelante les damos la noticia completa, pero van a trabajar en una escuela icónica de las escuelas antiguas que tenemos, la vamos a transformar en el Conservatorio Estatal de Música. Muy bien. Séptimo, el sistema básico de mejora en Durango. Estamos los académicos, yo encabezo un grupo de académicos que normalmente nos dedicamos a trabajar con las prioridades y con las condiciones con las que trabaja la educación en Durango. En prioridades tenemos 4, entre ellas, por ejemplo, es los aprendizajes fundamentales. Nos vamos a dedicar mucho a reforzar el asunto de la lectura, la escritura, las matemáticas, las ciencias y el desarrollo humano y cívico. ¿Por qué? Porque hemos encontrado, desgraciadamente, todavía vestigios y rezagos de la pandemia, en donde hay chicos de tercero, cuarto de primaria que no saben leer. Se supone que deben saber leer desde primero. Pues hay chavos, y ese no es el peor de las noticias, Ricardo. La peor de las noticias es que nos encontramos con chicos que llegaron a la secundaria, no sé cómo llegaron a la secundaria, que no saben leer, que no saben escribir, que no saben aritmética. Operaciones básicas, ¿verdad? Sí, aritmética, suma, resta, multiplicación y división. Entonces estamos trabajando con el sistema básico de mejora, con estas prioridades y con estas condiciones en las que se está trabajando en nuestras escuelas, y lo vamos a transformar. Finalmente, anunciarles que viene EduCab, ustedes ya lo vieron en algún momento. EduCab es la plataforma educativa virtual del gobierno del estado. Tenemos ahorita ya 1000 aulas digitales. ¿Esa es la meta? Interactivas. No, la meta es mucho más amplia. La meta es llegar a todas las escuelas, todos dentro, nadie fuera en esta parte. Ahorita, en un primer momento son 1000 y estamos llegando ya a cerca de 2500. En este momento ya hay cerca de 3000 licencias. Le entregamos a cada padre de familia, a cada alumno, una licencia para que puedan entrar a la plataforma de EduCab y sin que necesiten internet puedan entrar a revisar todos los contenidos y todo lo que tienen. ¿Qué viene aunado a EduCab? Viene el registro, la clave única de registro académico de nuestros alumnos, que se llama CURA, clave única de registro académico, que va a ser un asunto de alerta temprana. Cada uno de nuestros padres de familia va a tener en su celular CURA para que rastree a su hijo, para que reciba alertas tempranas. ¿Qué es esto de alertas tempranas? Por ejemplo, usted tiene la seguridad de que mandó a su hijo a la escuela, pero si no llegó a la escuela, nosotros, el sistema le avisa. No llegó su chavo a la escuela. Su hijo tiene 2 días que no viene. Su hijo tiene 3 días que no asiste. Su hijo no entrega tareas. Su hijo no participa. O también la parte positiva, ¿no? Felicitarlo porque su hijo es extraordinario.
Esa parte y muchas cosas más trae Cura, clave única de registro. Finalmente, compartirles, Ricardo, el asunto de los eventos que vienen para nosotros en este primer semestre del año 2024. Ustedes saben que el día 8 de abril tenemos un evento astronómico muy importante en Durango. El eclipse solar total que vamos a tener ese día 8 de abril es muy importante para el sistema educativo. ¿Por qué? Porque el 8 de abril es el lunes, cae en lunes 8 de abril. Ese día regresamos a clases después de vacaciones de Semana Santa. Nos decían incluso, oigan, ¿y no lo pueden posponer? Pues no. ¿Cómo? ¿El eclipse o la falta? El eclipse. La falta, no. Lo que pasa es que sabemos que nuestros niños, nuestros jóvenes, están mejor cuidados, con todo respeto para los padres y las madres de familia, están mejor cuidados en la escuela que en la casa. Porque los papás trabajan, pues. Y entonces, ese día vamos a tener una serie de actividades muy importantes. Son 14 municipios por los que el eclipse se va a ver de manera extraordinaria. Y hay un lugar en Durango que se va a ver durante 4 minutos y 28 segundos, que es Nazas, Durango. Entonces, alrededor de todos estos municipios vamos a tener actividades complementarias, proyectos, vamos a tener muchísimo que abrace y que nos permita festejar este acontecimiento astronómico mundial, y las escuelas van a participar de manera importante. Sobre todo vamos a formar mucho a capacitar mucho a nuestros profesores para que no tengamos un mal evento en términos, el niño, usted sabe que no se detiene y él va a voltear al cielo. Sí, claro. Él va a voltear al cielo y ahí hay problemas muy graves de lesiones en la retina, de afectación en la vista, de cataratas, o sea, situaciones complicadas que tenemos que cuidar muchísimo. Ahí tendrá que nacer un proyecto para hacer un visor. Exactamente, y entonces ya estamos en esa parte de la elaboración de instrumentos para verlo de manera indirecta, cajas negras les llaman, etcétera. Entonces vamos a poder verlo de manera segura en nuestras escuelas. Decirles que el 8 de abril las clases no se suspenden, al contrario, se va a cuidar mucho que todos estén en clases para poder desarrollar toda esta parte. Avisarles también que en marzo inicia la Jornada Estatal de Formación Continua, este modelo situado que les mencionaba, en donde vamos a llegar a 2,000 de manera directa y a 25,000 de manera virtual en un primer momento. Luego en abril viene el foro educativo, el foro de la educación dual en Durango, en donde todas nuestras prepas y nuestras universidades van a empezar a trabajar en este modelo, en donde estudias en la escuela pero practicas en la chamba, estudias en el aula pero practicas en las fábricas, en las maquilas, practicas en las industrias que van a llegar a Durango. Entonces ese modelo dual nos va a ayudar mucho. Y platicarles también pues que el 15 de febrero arranca el programa estatal de inglés. Es inglés en educación básica, de manera tradicional entre semana y de manera extendida los inglés sabatino con primarias, en secundarias inglés sabatino y en educación media superior inglés con valor se llama. En este caso de los Teachers Prony, ¿seguirán igual bajo contrato? Sí, el asunto con los maestros Prony es que ellos trabajan por contrato con un esquema que desde México nos dan reglas de operación para que maestros frente a grupo se les pague para que den inglés. Entonces yo he estado muy de cerca con los maestros, con nuestros, yo les digo, son nuestros ustedes, nuestros maestros Prony, para ir dando las condiciones de trabajo para que ellos puedan mejorar. ¿Qué hicimos después de que llegamos a la administración educativa? El asunto es que estos maestros
normalmente trabajan 3 horas a la semana, entre semana, en las primarias, por ejemplo. Así empezó el esquema. Pues imagínese un profe que nada más da 3 horas, o, en el mejor de los casos, en dos escuelas, y era todo su ingreso. Entonces, inmediatamente implementamos inglés con valor, que es en inglés sabatino. Los mismos maestros PRONI son los que se contratan para el inglés sabatino, y acabamos de platicar con el doctor Ibarra, Francisco Ibarra, que es el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, para que los mismos maestros PRONI trabajen en las prepas y en las universidades. Eso les va a incrementar mucho sus ingresos en términos de la chamba. En términos de su seguridad laboral, seguimos insistiendo ante la Federación para que esa partida presupuestal que nos mandan para el inglés en educación básica, lo podamos transformar en claves, claves académicas, para que nuestros maestros dejen de ser eventuales. Sí, y tengan la seguridad, que es importante. Ese es un problema fuerte, y seguimos insistiendo. El señor secretario ha hecho ya gestiones en México. Le dicen de entrada que no por las reglas de operación del programa, pero estamos insistiendo con la secretaria de Educación Pública Federal. La maestra Leticia Ramírez ya nos escuchó y ya nos dijo, pues vamos encontrando un esquema para que estos maestros puedan tener seguridad laboral. Eso es lo que estamos haciendo este año. Pues no es poco, no es poco, es ambicioso. Es bastante ambicioso. Qué bueno, no, pues sí. Agradecerle, doctor. Al contrario, señor, muchas gracias. La entrevista, y bueno, pues no será la última. No, señor, estamos siempre a la orden, y le mando un afectuoso saludo a todo su auditorio. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.